Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Había llovido durante la madrugada y el vestíbulo de la Pine Ridge High olía a desinfectante y lana húmeda. El aire frío entraba a golpes cada vez que se abría la puerta principal. Sobre el suelo, una hilera de huellas oscuras avanzaba hasta perderse en la zona de taquillas. Los fluorescentes vibraban con un zumbido tenue, el tipo de sonido que vuelve invisibles los detalles. A las 08:17, según la cámara del High, un hombre cruzó el umbral sin prisa, con la mirada de quien ya conocía el camino. Llevaba chaqueta gris sin marcas, camisa clara, zapatos limpios con el brillo justo para parecer de oficina. En el bolsillo del pecho, una pinza sujetaba un plástico laminado con el escudo del distrito escolar. No era una falsificación perfecta, pero lo parecía en el movimiento. No pidió indicaciones. Copió la coreografía del personal, un asentimiento breve al conserje, una media sonrisa para la secretaria que hablaba por teléfono, el gesto automático de consultar un horario impreso. En el registro de visitas quedó su nombre manuscrito, letra recta, sin adornos, y una firma demasiado correcta para llamar la atención. Escribió, psicólogo, evaluaciones, en el motivo de la visita. Nadie cuestionó la línea. A esa hora, la coordinadora de orientación estaba en una reunión con otros departamentos. La oficina de consejería tenía la puerta cerrada y una nota en la que se leía que volverían a las 9:30. Era una coincidencia rutinaria, el tipo de hueco que no asusta a nadie hasta que se cruza con la mala suerte. El hombre se detuvo frente al tablón de anuncios. A un lado, un póster de la Semana de la Salud Mental anunciaba asesorías a demanda en septiembre. Del otro, una hoja plastificada con el mapa del centro. Había memorizado los pasillos antes de llegar. Días atrás, desde una conexión abierta, navegó por la web pública del distrito y el blog de la Asociación de Padres. Descargó las guías, revisó nombres de personal, copió sellos y tipografías. No fue un trabajo sofisticado. Le bastó con reproducir lo plausible, el tono institucional, el logotipo con borde fino, el lenguaje que todos reconocen como administrativo. En un archivo escondido dentro de una carpeta neutra, guardó versiones de pases de salida y citas con consejería, con fechas sin completar. La caché del boletín de la asociación, localizable en un buscador días después, mencionaba horarios flexibles y animaba a solicitar apoyo cuando sea necesario. Ese texto le concedía, a ojos de un tercero, una legitimidad que no tenía. El timbre de la 0820 soltó una marejada de pasos. Las mochilas rozaron los bancos metálicos. Alguien dejó caer un cuaderno que se abrió en abanico contra el suelo. El hombre se movió con el flujo como si llevara años practicándolo. Se paró un instante junto a la esquina donde el pasillo del edificio nuevo se unía con el del gimnasio antiguo, un tramo de paredes con pintura agrietada y carteles de campeonatos anteriores. A esa altura, la cámara del techo lo recogió de perfil, mandíbula sin barba cerrada, corte de pelo discreto, la atención fija en el corredor que llevaba a las aulas de 10º y 11º. No buscaba a cualquiera. Había venido por alguien específico. Hannah Delaney, 15 años, había acumulado ausencias las 2 últimas semanas. No eran muchas, lo suficiente para que su nombre apareciera en una lista que consejería revisaba los viernes. En la foto del anuario del curso anterior salía con el pelo recogido y los hombros tensos. La mañana de la lluvia caminó pegada a la pared con una carpeta contra el pecho, esquivando grupos con una destreza vieja. Ese tipo de trayectorias dejan poco rastro en la memoria de los demás. En los sistemas, en cambio, generan pequeñas señales. Avisos de asistencia, observaciones generales, un correo automático que había llegado a casa de sus padres el jueves anterior. Nada de eso era secreto. Con la combinación adecuada de paciencia y búsquedas abiertas, el hombre reconstruyó lo que un padre y un maestro creían privado. Cuando la marea de alumnos bajó, el silencio del edificio volvió a sentirse como un peso. El hombre cruzó el vestíbulo hacia la zona administrativa y se detuvo junto a una impresora común. La secretaria tecleaba aún con el auricular entre el hombro y la oreja. Nadie miró al desconocido con la pinza y el plástico laminado. En el registro de la impresora, revisado más tarde con orden judicial,
Quedó una salida de una sola página a las 8:52. Documento sin nombre, fuente predeterminada, margen izquierdo con el escudo del distrito. La hoja, encontrada después en la papelera de la oficina de consejería, tenía una esquina recortada en línea diagonal, como si alguien hubiera probado el sello. No era un pasaporte para cruzar fronteras, solo un papel más en un lugar saturado de papeles. El pasillo que llevaba a las aulas de ciencias olía a lejía y a goma recién lavada. El hombre avanzó con un ritmo calculado, ni rápido ni lento, el paso exacto para parecer con prisa y a la vez accesible. Observó sin girar la cabeza. Fijó mentalmente puntos de referencia. El reloj con la pila floja, el altavoz que chasqueaba antes de cada anuncio, la grieta que corría como un río seco por el zócalo verdoso. Había aprendido a orientarse en edificios ajenos, leyendo estas pequeñas fallas, signos que el personal ya no ve. En la confluencia de pasillos, un panel indicaba orientación, aulas 201 en los 210, gimnasio antiguo. Él ya sabía que la puerta de servicio junto al gimnasio, esas que usan monitores cuando hay torneos, se abría mal por culpa del marco hinchado. Lo había leído en un comentario menor de un acta del consejo escolar, un documento que casi nadie consulta. Hannah salió de su clase de primera hora con la carpeta todavía cerrada. Hubo un cruce de miradas que ninguna cámara pudo capturar. Lo que sí quedó grabado fue el movimiento posterior. El hombre, con el brazo junto al cuerpo, girando apenas para seguir la misma dirección. No hubo sobresaltos, no hubo gestos que aislados parecieran un aviso. En las imágenes se veía a dos personas avanzando por el mismo pasillo, donde cada día avanzaban cientos. Así es como funcionan los lugares seguros. Repiten tanto la rutina que una variación mínima cabalga dentro de ella sin hacer ruido. El hombre se detuvo un segundo junto a la puerta cerrada de la oficina de orientación y fingió consultar su hoja. En el cristal opaco de la puerta se reflejaron indefinidos su silueta y el neón del techo. En la esquina inferior del marco, una pegatina descolorida recordaba campañas de años previos. Pregunta si necesitas ayuda. La frase había envejecido como envejecen los mensajes que se dejan demasiado tiempo en la pared. Nadie repara en ellos salvo el que los está buscando. Al hacer un 9:03, según el reloj del pasillo, el volumen del centro bajó otra vez. Clases comenzadas, puertas cerradas, el silencio elástico de los edificios que trabajan. La secretaria regresó a su teclado. El conserje empujó un carro con bolsas de basura. La luz fluorescente siguió su pulso cansado. La cámara del high recogió al hombre pasando de vuelta, esta vez con la hoja doblada en dos dentro de una carpeta gris. Se detuvo junto a un mapa del centro unos segundos, como si validara un itinerario, y giró hacia el corredor que conducía al gimnasio antiguo. No hubo dramatismo. El plano era de una limpieza burocrática. En Cedar Hollow, una mañana cualquiera de septiembre, fue suficiente un plástico laminado con un borde correcto, una impresora que no preguntaba quién imprimía, y un horario institucional que, como todos, tenía huecos. Nadie espera que un desconocido aprenda esa música aprendida del personal y la reproduzca con exactitud. Nadie cree que el gesto de asentir al entrar sea una llave, pero lo era. Las cámaras registraron la secuencia con la frialdad con la que registran todo. Entrada a las 8:17, un papel a las 08:52, la marcha hacia el ala antigua poco después de las 9. El resto se armó más tarde, en despachos con luces amarillas y café recalentado, cuando los nombres dejaron de ser líneas en una hoja y se convirtieron en personas sobre las que había que responder. En ese primer tramo, antes de que llegaran las llamadas y los correos, el edificio siguió siendo el de siempre. Los limpiadores pasaron la mopa por el brillo mojado del suelo. El profesor de física dibujó un triángulo en la pizarra. La radio del conserje soltó una canción de fondo. La rutina blindó su propia lógica. Y dentro de esa lógica, un hombre se movió como si le perteneciera, ensamblado a su ritmo, amparado por la clase de credenciales que nadie pone en duda a las 8 de la mañana. Solo después, cuando se rastrearon impresiones, se leyeron registros y se cotejaron cámaras, quedó claro que el orden conocido había sido la coartada perfecta. A las 9 en punto, el papel hizo su trabajo. Era una hoja lisa con el escudo del distrito en la esquina izquierda y una línea gris para el nombre del alumno. En el margen superior, un texto impreso con la promesa de una consulta breve. El timbre interior de la segunda hora acababa de cerrarse como una tapa,
y el aula recuperó ese silencio funcional de los edificios que ya se han puesto a trabajar. La profesora revisó la hoja con la atención que se reserva a lo administrativo, suficiente para registrar, no para sospechar. Hannah se puso de pie con la carpeta contra el pecho y cruzó entre las filas de pupitres sin abrir la boca. El papel, guardado luego en una funda plástica con otros papeles, se convertiría más tarde en una pieza con bordes de tóner, microgotas en el serif de la primera palabra y una grapa retirada con prisa que dejó 2 cortes desiguales. En el momento solo fue un permiso más. El pasillo olía a lejía y metal tibio. Al fondo, donde el edificio nuevo se pegaba al gimnasio antiguo, los fluorescentes formaban una línea de luz cansada. La cámara hemisférica de la esquina, etiquetada en el registro como Hall 3, captó a 2 figuras avanzando con naturalidad. La estudiante con paso corto, el hombre con el mismo ritmo y una carpeta gris en la mano izquierda. Entre ambos no hubo gestos que destacaran. En los espacios que separan clase de clase, ese tipo de acompañamiento resulta invisible porque parece correcto. El edificio facilitó el trayecto como si se tratara de una rutina establecida. La puerta de servicio junto al gimnasio se atascaba con el marco hinchado por la humedad. Había que empujar con el hombro y ceder 1 centímetro. La chapa vieja respondía con un chasquido sordo. A esa hora, el aire de afuera aún guardaba el olor del aguacero de la madrugada, y las baldosas desbordaban pequeñas islas de agua que reflejaban el cielo bajo. En el borde de la cancha exterior, un cubo con arena de invierno seguía donde lo dejaron meses atrás. El hombre eligió un trayecto que evitaba el patio principal y la puerta frontal con el arco de bienvenida. Tomó la diagonal del pasillo técnico que usaban los monitores cuando había torneos y empujó hasta el exterior por esa salida lenta. La cámara del gimnasio, con ángulo muerto hacia la propia puerta, no registró el cruce. En la serie continua de imágenes quedó un vacío que solo se completó cuando el sistema de seguridad del estacionamiento recogió una silueta acercándose por la línea de sombra de la pared. El estacionamiento norte conservaba charcos con piel de gasolina en las orillas. La luz de la mañana, plana y limpia, aplanaba colores y distancias. Un sedán oscuro esperaba con el morro hacia la salida, pinturas sin brillo, cristales inmaculados. En la matrícula temporal, el plástico del protector tenía una burbuja de aire en el ángulo superior derecho que deformaba un dígito. La cámara exterior, identificada como Lot N2, estaba colocada a la altura de una farola y graznaba por el viento. A las 09:11, el archivo mostró a una joven apoyando la mano en la empuñadura de la puerta del copiloto. No se apreciaban intercambios. Solo un cuerpo que entra, el cierre que sella el silencio, el coche que se mueve con un cabeceo breve, como si probara el freno antes de alinearse con el carril. En el dispositivo de Hannah, el último intercambio de datos con la antena cercana al campus quedó registrado a las 9:13. Después, el teléfono dejó de hablar. No hubo el goteo de notificaciones que siguen a un cambio de celda, ni el latido mínimo de un aparato adormecido. Fue un corte limpio, como si una mano hubiera forzado el modo avión o retirado la batería de un viejo hábito. La red no ofrece sospechas cuando una sola línea desaparece. Su geometría absorbe el hueco sin estridencias. En la casa de los Delaney, un rancho de una planta con un porche bajo y macetas de hostas, el día siguió con su normalidad extraña. Sobre la mesa de la cocina, alineada con un frutero de metal, apareció una nota que en ese momento pareció una explicación. El papel era de un bloc con micro perforado. Al arrancarlo, quedaron pestañas mínimas en el borde superior. El texto resumía la decisión de tomarse espacio y pasar el fin de semana con una tía en el lago. Los padres llamaron a esa tía y la normalidad se rompió con una negación atónita. La nota, que unas horas antes había funcionado como una llave de ansiedad, empezó a fallar en su propia mentira. Cuando los técnicos la revisaron más tarde, localizando la inclinación de ciertos rasgos, se detuvieron en 2 letras que no coincidían con el pulso de Hannah en libretas y exámenes. La R con cola cerrada y la M sin la cadencia redondeada habitual. La profundidad del trazo, más marcada al inicio de cada palabra, hablaba de una mano que escribía copiando, no pensando. En la escuela, el reloj oficial siguió marcando la cadencia de cambio de clase, y el sistema de visitas registró una salida con firma ilegible que sonaba legítima en lectura rápida. La secretaria volvió al teléfono.
La impresora común sacó nuevas hojas sin nombre. Nadie se detuvo a preguntarse por qué la esquina de la plantilla oficial del distrito, colgada en un corcho, tenía un leve desgaste que coincidía con el encaje de un sello. La plantilla había sido fotografiada días atrás con un teléfono barato y reproducida con fidelidad suficiente. Era otra pieza más en la coreografía del parecer. El hombre guió el coche hacia la salida secundaria, la que conectaba con la Ruta 57 sin pasar por el cruce frente al semáforo principal. El DOT había instalado, al comienzo del verano, una cámara de tráfico que miraba con pereza el flujo hacia Green Falls. A las 9:27, el sedán oscuro cruzó su campo con la placidez de cualquier vehículo que respeta la velocidad en carretera húmeda. La señal de vídeo fue una secuencia estable: asfalto, guardarraíl, un cuadro de metal con números temporales. La imagen no gritó nada, siguió su lógica de máquina. A esa altura de la mañana, el edificio ya había cerrado sus pequeñas grietas. La puerta de servicio recuperó su atasco habitual. Alguien colocó un calzo de cartón. Un profesor de historia escribió con tiza un año clave sobre una pizarra verde con cicatrices antiguas. La luz en los pasillos cambió de fría a indiferente. En los documentos, el motivo de salida programada sonaba razonable. En las paredes, la campaña de la Semana de la Salud Mental llevaba un eslogan tan amplio que lo abarcaba todo. El hueco por el que habían pasado dos personas se cerró sin ruido. Cuando los padres llamaron al número central del distrito y dejaron un mensaje para la orientadora, aún no utilizaron la palabra que nadie quiere pronunciar. La respuesta de los primeros avisos siguió la pauta esperable: comprobar familiares, revisar redes, verificar si existían antecedentes de ausencias voluntarias. En el parte interno de la comisaría, la incidencia se clasificó en un principio dentro de las salidas no confirmadas. Era un reflejo burocrático que no ignoraba el riesgo, solo lo ponía en fila con otros casos. Los minutos perdieron la consistencia de siempre. A media mañana, una trabajadora social del centro anotó que la cita no figuraba en el sistema. En el margen, con letra apretada, escribió que la responsable de orientación había estado en una reunión externa a esa hora. La coincidencia se desnudó como lo que era: un hueco explotable. Más tarde, cada detalle ocuparía su lugar con precisión obstinada. El pliegue diagonal en la esquina del pase, hecho para probar el sello antes de estampar. Una microfibra azul adherida al borde, del mismo tipo que las usadas en la limpieza del aula. Una mancha diminuta de café en la parte inferior, que coincidía con el goteo de una taza apoyada deprisa en la mesa de la impresora común. El plano de la salida hacia el estacionamiento, reconstituido con imágenes discontinuas, mostró una secuencia que no había llamado la atención de nadie en vivo. El registro del teléfono, esa línea de números que dicen sin decir, marcó una fecha y una hora como todos los días, y después se quedó sin pulso. La mañana se recogió sobre sí misma con la rutina de siempre. En la oficina principal, alguien grapó una circular y dejó el taco de grapas usadas en la esquina, como si el metal retuviera algo del rumor del edificio. En el estacionamiento, el viento movió un papel de caramelo que había escapado a la limpieza. El cielo sobre Cedar Hollow no tenía dramatismo, solo una luz blanca que se iba abriendo. La frase que encabezaba el póster institucional, esa promesa de apoyo, siguió ocupando su esquina, descolorida, sin distinguir a quién miraba. La normalidad sostuvo su máscara todo lo que pudo, y dentro de esa máscara una adolescente salió liberada de clase, bajo un formato que no hacía preguntas. El lenguaje de los lugares seguros se convirtió por unas horas en la coartada más eficaz. Solo después, con despachos iluminados por lámparas de sobremesa y una fila de papeles alineados, el peso real de la decisión empezó a asentarse en la mesa. El primer mapa no fue de calles, sino de tiempos. En la pared de la sala de reuniones, la teniente Jonah Perrin alineó una secuencia limpia que iba de la 0817 a la 0927 con marcas sin adjetivos. A la izquierda, la imagen del vestíbulo, el hombre cruzando el umbral con el mismo paso de siempre. Al centro, un vacío que ya no pertenecía a la rutina. A la derecha, un frame del departamento de transporte con el sedán oscuro entrando en la ruta 57 hacia Green Falls, cuando el asfalto aún devolvía luz de lluvia. El trabajo consistió en rellenar los huecos sin forzar la forma. El estacionamiento norte ofreció poco en vivo y demasiado en diferido. La cámara LOT N2 guardaba video con compresión agresiva,
útil para lo grueso y cruel con lo fino. A las 09:11, 2 movimientos consecutivos bastaron para dibujar una dirección. La puerta del copiloto cediendo y la carrocería alzándose 1 centímetro antes de asentarse. Nadie alzó la voz en el momento. La máquina no registra silencios. Del coche apenas se podían afirmar 3 cosas: color oscuro sin metalizado, lunas limpias, placa temporal con protector de plástico que formaba una burbuja en la esquina superior derecha. Esa burbuja deformó un número. Más tarde resultó ser una pista menor y suficiente. El teléfono de Hannah cerró su último intercambio con la antena del campus a las 9:13. La curva de registros no cayó, se cortó, como si un cable invisible hubiese sido seccionado con precisión. Para la estadística, era un suceso más. Para una familia, el punto exacto en el que la mañana cambió de forma. El informe técnico llegó con palabras cautas: pérdida súbita de señal, sin tránsito de celda, sin intentos de reconexión. La hipótesis operativa fue simple y fría: modo avión, apagado manual o reclusión en un espacio que apantallaba. La Ruta 57 funcionó como debía. El DOT había instalado en junio una cámara nueva que vigilaba el acceso a Green Falls con la apatía metódica de los dispositivos públicos. A las 09:27, el sedán cruzó su ojo con la seguridad de quien no busca llamar la atención. La carretera ligera hacia el norte, guardarraíl sin grafitis, borde de bosque con hojas todavía cargadas de agua. El plano no pidió interpretación, siguió el flujo y dejó prueba de él. El segundo tramo del mapa nació de una diarrea de datos que no estaban a mano, pero existían. Con orden judicial, el equipo de Perrin solicitó a un café de la zona, el Starbucks de Riverside Plaza, la tabla de concesiones DHCP de la mañana. El local ofrecía red abierta por comodidad y llevaba meses guardando, por política, los registros que asignaban direcciones internas a dispositivos pasajeros. Entre las 09:58 y las 10:11, 3 cadenas se repitieron como una rima. Un identificador de hardware con la misma firma que había merodeado el día anterior la red pública del distrito y un nombre de host que no se molestaba en disfrazarse: Kincaid MVP. La coincidencia no fue casual. La tabla mostraba la mano de alguien que se movía con la confianza de saber que, en los lugares sin contraseña, lo plausible cubre casi todo. Las cámaras del café, de un tipo que diluye rostros cuando los cuerpos bajan la cabeza, ofrecieron un perfil suficiente: chaqueta gris sin logos, carpeta del mismo color, zapatos con suela de goma, monedero pequeño. El pago del café grande fue en efectivo. Los billetes pasaron por un cajón que no dejó rastro útil más allá de la hora en la etiqueta térmica del recibo. En el vaso no hubo saliva que sirviera. La tapa había sido retirada y vuelta a poner con cuidado de manual. El hombre se sentó de espaldas a la cristalera, con visión de la puerta y del pasillo hacia los baños. El portátil se abrió un instante, lo justo para un chequeo sin teclado y una conexión que quedó reflejada en la red como una presencia muda. Green Falls no era un laberinto. Riverside Plaza quedaba a 20 minutos del instituto si la carretera estaba limpia y el aparcamiento del centro comercial ofrecía salidas directas a la circunvalación. En ese anillo, a 10 minutos, una hilera de trasteros metálicos se pegaba a la vía de servicio como un apéndice industrial. El equipo marcó esa línea porque había sido marcada antes por otros casos: espacios baratos, pagos mensuales, horarios discretos. Pero el mapa necesitaba algo más que costumbre. El algo vino de una coincidencia que parecía una broma de oficina. En la papelera junto a la impresora común del instituto, un operario encontró, al remover papeles para vaciar la bolsa, una esquina recortada que imitaba la textura de una tarjeta institucional. El recorte tenía tinta fresca en un borde y una marca de prueba de sello. En el inventario de evidencias la pieza ocupó un número bajo. Cruzada semanas después con un dossier de compras, esa esquina ganó tamaño. La ferretería Martin's Hardware, a 2 salidas de Riverside Plaza, guardaba cámaras altas con lente de tienda vieja. El vídeo de 7 días atrás mostró a un hombre de altura media comprando bridas plásticas, cinta de embalar y un bote pequeño de pintura mate del color que usan los sellos cuando se quieren parecer a sí mismos. Pagó en efectivo. La etiqueta del rollo de bridas contenía un número de lote que coincidía con trozos encontrados en una papelera de la zona de vestuarios del instituto, restos que en su momento no parecieron otra cosa que basura. La cadena de uso se cerró con un clic.
El tercer tramo fue una geografía de hábitos. La teniente Perrin hizo seguir a 2 agentes discretos por la línea de los cafés que aceptan quedarse con los registros de red con una cortesía casi automática. Allí donde había antenas abiertas, había un rastro de la misma firma digital, intermitente y suficiente, los días previos. El estacionamiento de la biblioteca pública, la zona común de un hotel económico al borde de la circunvalación, un supermercado con wifi gratuito que colaba anuncios en los teléfonos. No había conexiones largas ni descargas que llamaran la atención. El patrón era una secuencia de comprobaciones cortas, como quien verifica que el mundo sigue en su sitio. En la pantalla del ordenador de la sala, esas marcas parecían migas demasiado separadas. En el cuaderno, tomaron forma de arco, escuela, café, borde de ciudad, de vuelta. La reconstrucción del trayecto no tuvo heroísmo. Fue una suma de detalles pequeños que soportaban peso. En el archivo del DOT, un reflejo en el capó del sedán delató el ángulo de la nube que cruzaba. Eso permitió fijar con firmeza el minuto exacto en que el coche pasó por el punto de control. En el vídeo del centro comercial, un reflejo lateral en el cristal de una tienda de uñas devolvió una matrícula temporal con suficiente nitidez para sospechar 2 posibles dígitos. El vigilante privado de Riverside Plaza, un hombre que hacía rondas en un carrito eléctrico con chaleco amarillo, llevaba un cuaderno con notas de vehículos mal aparcados. En una página arrugada apareció la descripción de un sedán oscuro con burbuja en el plástico de la matrícula, estacionado fuera de las líneas frente al pasillo del café. A la hora anotada, le faltaban 5 minutos respecto al ticket del vaso. Hannah no aparecía en ningún paso claro después de la escuela. En la trama de cámaras, la figura que se movía era otra. Los planes de respuesta se mantienen sobre esa incomodidad. Se trabaja con lo que se tiene, se respeta lo que no está, se empuja lo suficiente para que el mapa no mienta. En el lado de la casa, la nota del fin de semana en el lago perdió la poca solidez que tenía tan pronto como la tía negó la invitación inexistente. El análisis caligráfico no dio certezas redondas, pero inclinó el tablero. La impresión de los padres, que es un dato que no cabe en los protocolos, abrió hueco para lo operativo. Al final del primer día, el panel de Perrin mostraba un camino sin curvas, salida por la puerta de servicio, estacionamiento norte, ruta 57, Riverside Plaza. Entre el café y la circunvalación, una pregunta grande ocupaba el centro de la mesa. La investigación eligió no correr más rápido que los hechos. La red abierta había ofrecido un nombre de host que parecía hablar demasiado. La placa temporal había confirmado poco y lo suficiente. La lluvia había limpiado rastros en el asfalto y había dejado, paradójicamente, huellas más visibles en los marcos de las puertas. Faltaba algo que permitiera pasar del mapa a la persona con la precisión que resisten estrados. La respuesta, cuando llegó, no vino de una cámara nueva ni de una confesión, sino de una herramienta torpe y cotidiana que las unidades de tráfico sacan para controles sin pretensiones. En la agenda de la teniente quedó anotada para mañana siguiente una operación pequeña, vestida de rutina, con un objetivo simple: crear un roce legítimo que dejara una muestra. El mapa había agotado lo posible. Tocaba tocar al aire para que volviera como prueba. El operativo no tuvo nombres grandilocuentes ni siglas que sobrevivieran al papel. En la agenda de la teniente Jonah Perrin quedó como un control de seguridad vial al pie de Riverside Plaza. Un miércoles con cielo bajo y viento que traía olor a caucho mojado desde la circunvalación. A primera hora, 2 patrulleros marcaron el carril de salida con conos anaranjados. Un remolque de señales encendió un mensaje genérico sobre cinturones y velocidad. 4 chalecos amarillos dibujaron un pasillo que invitaba a frenar sin sentirse acusado. Era un escenario deliberadamente anodino, construido para no asustar a nadie. Las cámaras corporales parpadearon al mismo tiempo cuando los agentes activaron la grabación. El protocolo empezó por lo mínimo: luces encendidas, guantes de nitrilo, formularios de verificación a mano. A unos metros, un técnico de laboratorio estatal esperaba dentro de una camioneta sin distintivos, con una nevera portátil y bolsas de evidencia numeradas. No figuraba su nombre en la pizarra magnética del turno. Su función no era detener a nadie, sino atrapar lo que el aire pudiera traerle. El primer automóvil pidió paso a las 8:06. El flujo temprano tuvo algo de letanía.
camionetas de reparto con la cabina llena de vapor, sedanes con café en los posavasos, un deportivo viejo con el escape demasiado ruidoso, una minivan con mochila escolar en el asiento del copiloto. Se solicitó lo habitual: licencia, prueba de seguro, una mirada rápida al cinturón. A los conductores que olían a noche corta se les invitó, con la cortesía de los actos que se presentan como opcionales, a soplar en una boquilla desechable conectada a un alcoholímetro portátil. La mayoría cumplió con la inercia del que quiere volver a su camino. A las 08:47, la cámara fija del centro comercial registró un sedán oscuro que dobló hacia la salida norte. Tenía las lunas limpias y una placa temporal con una burbuja de aire en la esquina superior derecha, el mismo defecto mínimo que ya había aparecido en otros fotogramas días antes. El coche aminoró entre conos y se detuvo en el lugar marcado. Tras el intercambio de documentos, el agente siguió el guión: control de rutina, educación vial, un soplido breve para la estadística. El hombre al volante tenía manos sin marcas visibles, uñas cortas, pulso constante. No hizo preguntas, no negó, no apuró. Llevaba la calma de quien entiende los ritmos de la calle. El alcoholímetro emitió un pitido sin emoción. Lectura 0. La boquilla, todavía tibia, quedó al cuidado de una mano enguantada que la depositó en una bolsa de polietileno con cierre de presión. El número de la bolsa coincidió con una línea en el formulario de cadena de custodia. La tinta se marcó azul sobre papel húmedo. Al lado, el técnico del laboratorio escribió hora, ubicación, iniciales. No hubo dramatismo en ese trazo. Lo único que cruzó un límite invisible fue el aire exhalado hace segundos, adherido ahora a una pared plástica transparente. El sedán se fue con el mismo cabeceo corto con el que había llegado. Ningún vehículo tocó la bocina, nadie asomó la cabeza por una ventanilla. En Riverside Plaza, el olor del café reciente cruzó la carretera en ráfagas. Un camión de reparto soltó cajas frente a una tienda de uñas que brillaba demasiado para esa luz. El operativo siguió con su cadencia funcional hasta que el viento empezó a mover los papeles con la brusquedad de media mañana. Para entonces la nevera portátil tenía 3 sobres con boquillas numeradas y el técnico había firmado cada transición entre manos con un bolígrafo que dejaba un punto microscópico antes de la primera letra, un defecto de fábrica que luego ayudaría a reconocer su trazo. El material no durmió en el cuartel. A media avioneta sin insignias, tomó la estatal hacia el laboratorio regional con el termómetro clavado en un rango templado. Allí la evidencia cruzó otra mesa y entró en otra lista: recepción, verificación, apertura bajo cámara, extracción con un método rutinario para saliva a partir de superficies plásticas. No hubo prisa. Un perfil precipitado sirve poco en un juicio. El informe preliminar salió del sistema bien entrada la tarde con un enunciado sobrio: muestra de origen masculino, concentración suficiente para análisis de STR en varios loci. La comparación no se hizo con una base difusa, sino con lo que ya existía en la carpeta del caso: un rastro de ADN tocado, mezcla con baja carga, en el borde adhesivo del pase hallado en la papelera cercana a la impresora común del instituto, y un perfil incompleto obtenido de una brida plástica retirada del cubo de limpieza de los vestuarios la semana anterior. Aquellas evidencias habían sido etiquetadas como indicios y aguantaban poco peso por sí solas. La boquilla, en cambio, ofreció una estructura más completa. Loci tras loci, los marcadores coincidieron con la paciencia de las cosas que no requieren interpretación. El informe intermedio añadió el número que coloca un valor en su sitio. Una probabilidad de correspondencia que no deja margen razonable al azar cuando se suman los puntos disponibles. El documento de laboratorio llevaba las firmas en cascada: analista, supervisor, sello de control de calidad. Con él en la carpeta, Perrin redactó la solicitud de orden de registro con la economía que exigen estos trámites: descripción del operativo, ubicación, hora, cadena de custodia, metodología, resultados comparativos. El juez de guardia, acostumbrado a cables nocturnos y urgencias mal cosidas, leyó sin encontrar voltaje innecesario. La firma llegó antes del cierre de oficina, con 2 copias y un apartado que autorizaba el acceso a un espacio de almacenamiento vinculado a un contrato de alquiler a nombre de un técnico informático llamado Trevor Kincaid. Nada de lo anterior cambió el clima de la calle. El viento siguió levantando bolsas de hojas en la cuneta. En la esquina del control,
un cono quedó con una marca de neumático que nadie supo cuándo ocurrió. Alguien habló de hamburguesas para el almuerzo. Alguien más revisó por costumbre los tornillos de una baliza. El operativo se recogió con la misma discreción con la que había comenzado. Los chalecos amarillos volvieron a los maleteros, las cámaras corporales guardaron sus archivos en la estación de acoplamiento, el remolque apagó su mensaje sobre cinturones. En la libreta de turno quedó una nota que sonaba a cierre administrativo. En la mesa de Perrin, en cambio, el papel del laboratorio pesó más de lo que mostraba. Hasta ese día, el caso había sido un mapa de probabilidades sostenido por huecos. Un coche oscuro con un defecto menor, una ruta que podía ser de cualquiera. Una red abierta que delataba un nombre de host sin dueño a la vista. La boquilla convirtió el aire en materia. Le dio densidad a una sospecha que necesitaba abandonarse a los procedimientos si quería sobrevivir a una sala blanca y a una mesa desnuda de estrados. No fue una pieza brillante. Fue útil, limpia, fea en su eficacia. Cuando terminó la tarde, la orden de registro ya estaba en camino a los agentes que pasarían la noche repasando una lista de llaves que no fallan y de preguntas que se hacen sin levantar la voz. La camioneta del laboratorio devolvió las bolsas vacías a un contenedor de desecho biológico. El técnico comprobó que el frigorífico portátil no había perdido frío. El bolígrafo con el punto microscópico volvió a su bolsillo. En la policía de un pueblo que empezaba a sentirse más pequeño, los casos avanzan así, por la suma de cosas sin nombre que juntas abren una puerta. La salida del sol del día siguiente trajo una claridad distinta a las persianas de metal de Cedar Storage. El resto pertenecía ya a otra etapa, menos hipotética y más tosca, donde las bisagras suenan, las cerraduras ceden y los objetos hablan con la resignación de lo inevitable. La orden de registro llegó con la tinta todavía húmeda al tablero de la unidad. No hubo marcha forzada ni sirenas. A media mañana, 2 coches sin distintivo se detuvieron frente a un edificio de ladrillo claro en una calle sin salida, césped recortado, contenedores alineados como si nadie tuviera prisa por llenar la basura. El apartamento de Trevor Kincaid ocupaba una segunda planta con balcón mínimo y una alfombra de entrada desgastada en el borde. El portero dejó una llave bajo recibo. El papel quedó doblado en la cartera de la teniente Jonah Perrin junto a la copia de la orden. Guantes, mascarillas simples, bolsas numeradas, una cámara que pitó antes del primer disparo. La casa respondió con el olor tibio de un lugar usado por una sola persona. Café recalentado, polvo blando en las esquinas, detergente barato. El primer paso fue el aire. Un técnico midió temperatura, humedad y abrió las persianas lo justo para que el sensor no corrigiera en exceso. La escuadra de entrada recorrió pasillos con una atención de oficio. Baño limpio, toalla doblada con una precisión ajena al descuido, ducha sin restos de pelo visibles, armario con camisas planas y 2 pantalones oscuros colgados de pinzas. La cocina estaba casi vacía. Latas, una cafetera de filtro con sedimentos que parecían de la tarde anterior, 3 botellas de agua alineadas por tamaño. El salón hacía de oficina. Frente a una mesa plegable, había una impresora láser de consumo, una plastificadora con la barra metálica aún templada, un cortador de guillotina con virutas de papel pegadas al borde y una caja con cuerpos de sellos de caucho sin montar. En el enchufe múltiple, un portátil delgado descansaba cerrado, con marcas de dedos solo en la tapa. Un monitor barato completaba el conjunto. Todo estaba dispuesto para desaparecer en una maleta, como si el trabajo no reclamara domicilio. Las fotos empezaron por lo evidente. Sobre la mesa, un archivador de cartón gris llevaba, escrito a lápiz con trazo seco, una sola palabra en inglés, Futures. Dentro, fundas plásticas con hojas impresas, subrayados tímidos, márgenes anotados, horarios de clubes y tutorías extraescolares, cuadrículas de corredores con líneas a boli que unían puntos de sombra a puertas secundarias, copias impresas de boletines de la Asociación de Padres con caras sonrientes y fechas de eventos. 11 fichas repetían una estructura. Nombre y curso tachados después en el inventario, materias, actividades, rutas de salida preferidas, intervalos de tiempo señalados con un rectángulo discreto. Nada parecía arrancado de la basura, todo había sido elegido, preparado y encuadernado con el cuidado de un oficio silencioso. El equipo fotografió las hojas con escalas de color y un testigo métrico.
Levantó huellas inversas donde el lápiz había hundido fibras, guardó el archivador en una bolsa rígida con precinto. En el acta de registro se describieron los contenidos con una neutralidad que no mitigaba el temblor de la enumeración. Los nombres propios se codificaron desde el primer minuto. En el borde de la mesa, una bandeja contenía papeles a medio cortar con un encabezado de aspecto oficial, escudo del distrito escolar trazado en azul mate, tipografía de formulario y un cuerpo de texto que replicaba los turnos de consejería. La impresora todavía guardaba en su memoria el rastro de la mañana anterior, un trabajo sin título a las 08:52, tamaño carta, una página. El perito imprimió el registro, pegó etiqueta con hora y firmó el dorso con iniciales. Al lado, en una caja translúcida, había tampones de tinta, una almohadilla alisada por uso y un bote de pintura acrílica azul cuyo tono coincidía con el de los sellos del distrito en documentos oficiales. Una lupa reveló pequeñas burbujas de pigmento seco en la base de un sello de caucho recién pegado. El corte no era fino, pero a la distancia de una ventanilla habría funcionado. La parte fría del trabajo fue digital. El portátil se trató como si fuera una caja negra de avión. El técnico colocó un bloqueador de escritura, etiquetó cables, fotografió todo antes de tocar nada. La batería aún tenía carga. El equipo eligió no encender sin volcado previo. Se montó un disco para imagen forense y la máquina quedó clavada en un proceso que convertía el disco en una suma de sectores con sentido. En la mesa auxiliar, otro agente revisó una tarjeta SD en una bandeja metálica. En el teléfono de repuesto que estaba en un cajón, sin tarjeta SIM, aparecieron restos de búsquedas en navegador con términos que se montaban sobre el caso. Horarios escolares, plantillas de pases, PTA Newsletter Cedar Hollow PDF, mapa edificio gimnasio puerta servicio. El router doméstico, un modelo simple con etiqueta de proveedor local, conservaba la lista de dispositivos conectados en los últimos días. Allí figuraba, con complacencia torpe, Kincaid MVP, el nombre de host que había transitado por redes abiertas horas antes. En la carpeta de descargas del portátil, los peritos encontraron una copia en caché del boletín de la Asociación de Padres y varios archivos de diseño en formato genérico con capas nombradas como si fueran pasitos: escudo, línea gris, firma. La otra mitad del archivo estaba hecha de objetos que no conocen Internet. Un paquete de bridas plásticas con un lote que coincidía con restos recogidos en el instituto, un rollo de cinta de embalar con el primer tercio usado, guantes de nitrilo talla mediana, un rotulador de punta fina con sombra azul bajo la etiqueta arrancada, un póster viejo de la Semana de la Salud Mental doblado en 4. En un cajón aparecieron 2 juegos de llaves, una tarjeta plástica con el logotipo de Cedar Storage y al reverso el número B17 escrito con bolígrafo firme. Al tocarla, el equipo la dejó caer como se deja una línea caliente. La tarjeta ingresó en evidencia en una cápsula rígida, con etiqueta y cadena de custodia firmada a 2 manos. La cama no dijo nada. Bajo el colchón, una mochila de senderismo contenía una esterilla fina, una manta térmica de emergencia, un botiquín con vendas compactas, sobres de suero oral y un pequeño alicate. En el armario, una caja de plástico con tapadera guardaba toallitas desinfectantes, vasos desechables, un paquete de cucharillas de plástico y 3 garrafas vacías. En una balda alta, una linterna frontal y pilas sin abrir. No había olores fuertes ni manchas que contaran historias fáciles. La austeridad era su propio relato. Nada que llamara la atención en un trámite, todo lo necesario para preparar trámites que no buscaban preguntas. En el suelo, junto a la pata trasera de la mesa, aparecieron virutas de papel con ángulos limpios. Bajo lupa mostraron fibras cortadas a favor y en contra, como si la guillotina hubiera mordido en 2 pasadas. Entre las virutas, un fragmento mínimo de plástico transparente con borde mate. El laboratorio diría después que pudo proceder de una funda laminada cortada con cuchilla caliente. En el cesto de basura del salón, 3 recibos térmicos apenas legibles mostraban compras en Martin's Hardware, bridas, cinta, pintura acrílica mate. Las fechas cerraban la semana anterior. El papel, que suele borrarse con el tiempo, aún guardaba números suficientes para entrar como línea en la cronología. Los vecinos no aportaron nada útil. Una pared delgada devolvía el sonido de una televisión sin volumen a ratos. Alguien había olido café más de lo normal la noche previa. Poco más.
La mirada del edificio era la de cualquier lugar barato donde se vive sin dejar demasiada huella. La oscuridad del parquet en las zonas de paso marcaba el mapa de costumbres con una sobriedad casi burocrática. El registro de la nevera, vacío, y la contabilidad mínima de la basura dibujaron un ritmo que hacía juego con las rutas breves por Wye de los días anteriores. El acta de registro ocupó hojas sin florituras. Cada objeto tuvo su número, su posición, su fotografía con escala, su bolsa. La palabra que se repitió fue neutralidad. Bajo el apartado de documentación sensible, los nombres de menores quedaron enmascarados desde ese mismo día en cualquier copia que saliera del expediente. No era un gesto de corrección, era el modo de sostener el caso sin dejar que el caso devorara a quienes no debían ser devorados. En la lista de evidencia, la carpeta Futures figuró con un número notable y un destino directo a una caja fuerte administrativa. El equipo salió del apartamento cuando la luz había perdido el filo de la mañana. El aire de fuera tenía un olor a hojas húmedas que entró como un recordatorio de estación. En el maletero de uno de los vehículos, la tarjeta de Cedar Storage ocupó un lugar propio entre etiquetas fosforescentes. La teniente Perrin llamó a la fiscalía desde el asiento delantero con el informe de hallazgos ya encuadernado por orden vital. El sello, los pases, las bridas, la plastificadora, el portátil, la tarjeta. No necesitó añadir una frase de más para apuntalar la solicitud de acceso al trastero. El B-17 escribió su propia urgencia. La tarde arrugó las sombras en la zona industrial donde los trasteros alquilados se apiñaban como cajones de un mueble sin dueño. La ciudad parecía por un momento más grande y a la vez más vacía. Entre el papel milimetrado de una investigación y el metal aceitoso de una puerta, había una continuidad que los procedimientos reconocían bien: pasar de lo probable a lo físico sin perder el pulso. La oficina de Kincaid dejó claro que el delito no era un destello, sino una acumulación ordenada de pequeñas decisiones. La tarjeta plástica, con su número escrito al reverso, ponía dirección a esa acumulación. El resto pertenecía al siguiente ruido: el de una cerradura que cede, el de una cámara que registra sin pestañear, el de una lista que deja de ser teoría para convertirse en cosas que ocuparon un espacio real. La zona industrial quedaba pegada a la circunvalación como una costra vieja. Cedar Storage era una hilera de cajas con persianas de metal ondulado, numeradas en pintura blanca sobre fondo deslucido, suelo de grava compactada y charcos que todavía guardaban algo de la lluvia de la madrugada. El aire mezclaba olor a aceite, cartón húmedo y polvo fino. A esa hora, la luz era oblicua y sucia. Farolas de sodio encendidas antes de tiempo, cielo bajo, un zumbido eléctrico que parecía salir de todas partes a la vez. El portón principal se abrió con un pitido de tarjeta y devolvió un eco metálico que se deshicieron los pájaros del tendido. La orden judicial llevaba el número del módulo escrito a mano, B-17. El pasillo central estaba vigilado por una cámara vieja con lente hemisférica. Su ángulo dejaba un cono ciego justo sobre las bocas de las puertas. El equipo recorrió el corredor con la economía de quien ha repetido ese camino en otros lugares. Primero fotografía de contexto, luego detalles, escalas y coordenadas. La cerradura mostraba un desgaste mínimo, una muesca blanca donde chocaban las llaves con prisa. Antes de tocar, un técnico pasó un bastoncillo por el tirador para una posible búsqueda de ADN de contacto que quizá no llegara a nada, pero que no costaba más que un minuto. La teniente Jonah Perrin comprobó la cadena de custodia sobre el capó de un coche sin distintivos. La tinta dejó una sombra azul sobre el plástico. El encargado del almacén, a distancia, guardó sus manos en los bolsillos de un chaleco con el logotipo de la empresa como quien sabe que está de sobra y sin embargo no puede irse. La puerta respondió sin drama. Primero cedió el candado auxiliar con una cizalla que mordió sin ruido esmerado. Luego, el pestillo rodó con un chirrido breve, seco, un sonido que los cuerpos registran antes que el oído. La persiana subió a golpes de aire, cada nervadura vibró con su nota, y un aliento denso de interior expulsó olor a plástico, tela guardada y agua estancada. La linterna recorrió un rectángulo de suelo cubierto por una alfombra vieja con manchas oscuras de humedad. A la izquierda, una esterilla de acampada extendida. Encima, una manta térmica plata oro doblada con cuidado. A un lado, botellas de agua a medio llenar, vasos desechables sin usar, un cubo con tapa.
Más atrás, una lámpara de batería sin marca y una caja con vendas y sobres de suero oral. No hubo objetos que gritaran. Todo parecía elegido por su capacidad de callar. La figura apareció al segundo barrido de luz, contra la pared del fondo. El cuerpo ocupaba menos volumen que el que le correspondía por edad. La piel del rostro había perdido color bajo el neón portátil. Las muñecas mostraban marcas finas, lineales, compatibles con bridas retiradas. Los ojos tardaron en adaptarse. Un movimiento mínimo de protección, el instinto de hacerse sombra con el hombro. No hubo palabras que anotar. Un agente cambió el ángulo de la linterna para no herir la vista. Otro llamó a los paramédicos que aguardaban en el exterior por protocolo. La cámara corporal registró la secuencia con la neutralidad que convierte en documento lo que de otro modo sería un recuerdo. En el margen de la pantalla quedó el parpadeo de un LED rojo que marcaba el estado de la grabación. El primer contacto fue clínico. Una bata de emergencia cubrió los hombros de la joven. Una mano enguantada rozó la piel con el dorso para no transmitir frío extra. El pulsioxímetro abrazó un dedo y arrojó un número que permitió bajar la barbilla a todos. La ambulancia quedó al borde del pasillo, puerta abierta, y el interior encendió su luz de pecera. La vía se canalizó con una práctica que no admitía show. La bolsa de suero subió a un gancho improvisado, y los paramédicos trabajaron en el margen exacto entre apuro y silencio. Al registrar el estado general, evitaron términos que pesan cuando se leen en un informe. Escribieron deshidratación, contusiones leves, abrasiones en muñecas, y no cruzaron la línea que convierte la evaluación en relato. Dentro del módulo, los peritos continuaron donde debían. Cada objeto en su bolsa, cada bolsa con etiqueta, cada etiqueta con firma, cada firma con hora. El archivador no estaba. Esa ausencia, por una vez, sumó. En su lugar, una secuencia de utilería práctica decía lo que había que decir. Utensilios nuevos, empaques con fechas recientes, guantes de nitrilo de talla media, una manta con doblez que no delataba manos nerviosas. En la alfombra, 2 fibras azules se adhirieron a una cinta de levantar indicios. El microscopio, más tarde, diría que eran del mismo tipo que las usadas en un trapo de limpieza hallado en el apartamento. No eran grandes piezas, pero cargaban la narración de un modo que resiste preguntas. La cámara del pasillo, con su reloj propio, captó la procesión modulada. Primero los chalecos amarillos, luego la camilla, más tarde el retorno de una maleta de evidencia. A las 17:11, un coche oscuro pasó frente a la entrada de la finca sin detenerse. A las 17:36, otro se quedó un minuto mirando hacia el interior. El sol, que a esas horas ya había perdido consistencia, convirtió los capós en espejos turbios. A las 17:58, el sedán con luna limpia y matrícula temporal con una burbuja en la esquina superior derecha se presentó ante el lector del portón. Hubo un pitido y un gesto leve del morro. El vehículo entró sin apuro, como vuelve quien no espera ser mirado. La decisión de esperar adentro había sido tomada antes de subir la persiana. Un coche marcó posición a la salida del pasillo central. Otro conquistó sombra junto a un contenedor, y un tercero, más lejos, mantuvo una línea de visión hacia la puerta principal. El encargado, avisado desde la oficina, fingió no ver. En el borde entre la sombra y la claridad artificial, el sedán detuvo su rumor frente al B-17 con la parsimonia de quien cuenta segundos para no cruzarse con nadie. El conductor bajó solo la primera parte del cuerpo, pies, rodillas, una mano que buscó el tirador del pestillo por puro hábito. Alcanzó a leer un precinto naranja con la advertencia de policía que no deja dudas. El cuerpo dudó menos de un segundo. Ese gesto desordenó la escena lo justo para que 2 siluetas salieran de la sombra en tiempos distintos. Primero el cierre del paso, después la ocupación del aire. No hubo resistencia memorable. El hombre obedeció una coreografía que quizás había practicado en la cabeza con otro final. El cinturón rozó el lateral del coche. Las manos ofrecieron muñecas sin marcas nuevas. Una cadera tropezó con el borde de grava. Los agentes prolongaron los movimientos lo justo para no añadir violencia a un acto que no la requería. La cámara corporal encuadró suelo, rueda, un trozo de persiana. El audio recogió un golpe seco de puerta y una respiración que no era de los presentes. En la ficha de detención, la hora se asentó con la prosa habitual. En la nevera portátil de la ambulancia, el líquido transparente descendió 1 centímetro con la paciencia de la física.
El interior del trastero quedó sellado al final con cinta y un número. En el informe, la descripción ocupó espacio con un cuidado que no hacía concesiones a lo morboso. El cuerpo viviente había pasado de ser ausencia a ser prueba de vida. Lo material siguió siendo un conjunto de objetos que apuntaban sin adornos. En el acta se anotó que la joven fue trasladada consciente, que se mantuvo contacto con la familia a través de la unidad de apoyo y que la fiscalía había sido informada en tiempo real para sostener los pasos posteriores. Convertir una puerta abierta en procedimiento requirió ese equilibrio, que el impulso de correr no quebrara la arquitectura que sostiene un caso cuando el tiempo de los despachos alcance al de la calle. Al salir, el aire de la zona industrial olía a tarde que ya no prometía nada. La persiana volvió a bajar con su música de láminas. En el pasillo, el zumbido de la cámara antigua siguió con su canción sin interés. La grava, pisada por demasiados coches, devolvió solo la fricción de goma y piedra. El momento decisivo no necesitó una frase final. Bastó la coexistencia de dos hechos: un sitio diseñado para guardar cosas que no caben en casa y una vida que nunca debió estar allí. El metal ondulado había sido la frontera inaudible entre lo probable y lo real. Atravesarlo con guantes, luz y paciencia significó devolver al mapa un punto que parecía perdido y obligar al papel a decir lo que debía sin añadir una sílaba. El tribunal del condado parecía más grande de lo que era, por culpa de sus paredes blancas y del zumbido constante del sistema de ventilación. Las luces de techo aplastaban las sombras sobre un suelo de linóleo que había conocido demasiadas ceras. El juicio no empezó con dramatismo. Durante 2 días, el proceso de selección del jurado desgastó la paciencia de todos con preguntas que parecían triviales y que buscaban en realidad una promesa mínima de imparcialidad. La jueza, con el gesto neutro de quien lleva años sosteniendo balanzas invisibles, insistió en vocabulario sobrio. Nada de palabras que envenenaran antes de tiempo. Cuando por fin quedaron 12 titulares y 2 suplentes, el reloj del fondo marcó una hora que ya no pertenecía a la mañana. La mesa de la fiscalía, ordenada al milímetro, enseñó su estrategia sin decirlo. Una línea recta con marcas verificables. Primero, la teniente Jonah Perrin, luego los custodios de registros, tráfico, centro comercial, red abierta del café, después los técnicos de laboratorio y al final el inventario físico que conectaba la casa de Kincaid con el trastero B-17. Cada testigo llegó acompañado de objetos humildes con un peso específico: formularios con firmas, bolsas con cierres de presión, fotografías con reglas métricas, listados con direcciones MAC y sellos de tiempo. Perrin ocupó el estrado con la misma economía de movimientos que había mostrado en la calle. Su relato, sostenido por imágenes proyectadas, reconstruyó el itinerario sin adornos: entrada al instituto a las 08:17, estacionamiento norte a las 09:11, ruta 57 a las 09:27, presencia breve en Riverside Plaza apenas después de las 10 y el acceso al módulo B-17 al final de la tarde. La pantalla del tribunal, de brillo excesivo, devolvió el sedán oscuro como un dibujo de líneas gruesas. La burbuja de aire en el protector de la matrícula apareció aumentada hasta parecer un accidente geológico. No hubo subrayados en la voz de Perrin. El énfasis lo pusieron los cortes entre planos. El gerente del Starbucks de Riverside Plaza llegó con un archivador de tapas verdes y un aire de querer volver a su tienda cuanto antes. Certificó, con timidez administrativa, la política de red abierta y la conservación de tablas DHCP por comodidad técnica. El custodio de esos registros, un empleado de TI con camisa demasiado grande, explicó qué significaba que un dispositivo identificado como Kincaid MVP hubiera solicitado dirección interna 2 días seguidos, primero cerca del instituto y luego en la cafetería. La defensa intentó desdibujar la conclusión con la obviedad de que una red abierta pertenece a todos y a nadie. El fiscal no lo discutió, solo reclamó la sincronía: hora, lugar, nombre de host, trayectoria previa y posterior. La suma tenía la contundencia de las cosas que se repiten sin saberse por qué. El analista del departamento de transporte no trajo misterio. Mostró marcos de vídeo y habló de intervalos, de calibraciones rutinarias, de cómo un número de fotogramas se convierte en minuto preciso. El vigilante privado del centro comercial, con cuaderno propio, añadió un apunte manuscrito sobre un sedán oscuro mal aparcado frente al pasillo del café,
a una hora que encajaba con el ticket térmico sin nombre. La acumulación empezó a dibujar una mesa con patas de diferente material, estable a pesar de su desigualdad. Luego entró el laboratorio. El técnico que había viajado con la nevera portátil aquella mañana compareció con la sobriedad de quien solo responde a preguntas que aparecen en protocolos. En la pantalla se sucedieron fotos que no interesarían a nadie fuera de un juicio. La boquilla del alcoholímetro, todavía con la pátina del aliento, la bolsa numerada cerrada con presión, la hoja de cadena de custodia con los mismos defectos de bolígrafo que ya habían servido para identificar su mano. Un analista explicó que la muestra rindió un perfil masculino suficiente para cotejo en múltiples loci STR y cómo esos marcadores coincidieron con los obtenidos de forma parcial en el borde adhesivo del pase hallado en la papelera del instituto y en una brida retirada de un cubo de limpieza la semana anterior. La defensa atacó por los flancos previsibles: posibilidad de contaminación, manipulación inadvertida, dependencia de un dispositivo que se entrega de mano en mano. El laboratorio respondió con procedimientos, guantes, cámaras, recepción bajo lente, controles en blanco y un número final que traducía en probabilidad lo que el oído no puede oír. No hubo brillantez, hubo método. El registro del apartamento de Kincaid entró en la sala como una lista que se escucha con el cuerpo: plastificadora, impresora, tampones de tinta, archivos de diseño con capas llamadas escudo, línea gris, firma, un bote de pintura acrílica cuyo tono coincidía con el de los sellos oficiales, el archivador con la palabra Futures escrita a lápiz, fundas con horarios de clubes y anotaciones en márgenes, la tarjeta de acceso a Cedar Storage con el B17 al reverso, el paquete de bridas con el mismo lote que las recogidas en el instituto. El perito digital, con una calma que parecía estudiada para no irritar, conectó ese inventario con capturas de caché, el boletín de la Asociación de Padres descargado días antes, búsquedas sobre la puerta de servicio del gimnasio, mapas internos del centro. En la pantalla, la carpeta de descargas mostró su antiestética hilera de archivos con fechas. En la bancada de la derecha, los padres de Hannah ocuparon sus cuerpos como pudieron. La madre sostuvo, no siempre, la misma foto doblada que ya había aparecido en papeles del caso. El padre llevó los dedos al borde del asiento cuando en la sala se nombró el módulo del trastero. Nadie en el tribunal dijo lo que ellos pensaban. El derecho penal no conoce esa sintaxis. La jueza mantuvo el ritmo con advertencias suaves. La secretaria del juzgado, con una precisión que no sale en los periódicos, numeró evidencias sin equivocarse. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado Randall Voss no enseñó un enemigo, sino la idea de un hueco. Propuso que la nota en la cocina podía haber sido escrita en otro momento, que un dispositivo con nombre Kincaid MVP no prueba quién lo manejaba, que una red abierta trivializa identidades, que un control de tráfico de apariencia voluntaria no debería ser un atajo para recoger ADN. En el punto exacto en que esas preguntas podrían haber erosionado una historia armada con fragmentos, la fiscal Celia Whitcomb regresó a lo que los fragmentos tenían en común: encadenaban tiempos y lugares con la disciplina de una cuerda tensa. Si el tribunal cortaba esa cuerda por cualquiera de sus hilos, tendría que explicar por qué los demás no sostenían el peso. Las jornadas avanzaron con la densidad de los procesos que no conceden descanso. Declararon una trabajadora social del instituto, el encargado del almacén de trasteros, los paramédicos que describieron la hidratación sin dar espectáculo, y un perito del Estado que habló de cómo se oculta y cómo se instala un sello falso sin alcanzar la perfección. El documento de cadena de custodia viajó como un pequeño catecismo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? El estrado escuchó sin interrupciones porque no había nada mejor que añadir. El acusado, Trevor Kincaid, asistió entero y sin sobresaltos. Traje oscuro sin brillo, camisa que no lograba encajarle en los hombros, calcetines con el elástico marcando leves anillos en las piernas cuando se sentaba demasiado rato. En las manos una piel pálida de oficina, en la muñeca una franja más clara donde el reloj se ausentaba algunos días. Miró a la mesa, miró la pantalla, miró poco al jurado. No se permitió gestos que se prestaran a interpretación. Su presencia resultó, quizá por eso, más notoria que cualquier arrebato. El veredicto no salió rápido ni con demora teatral.
12 personas estuvieron reunidas el tiempo suficiente como para que el pasillo del tribunal oliera a café frío y a estrés de papel. Al volver, la luz que entraba por las ventanas altas había cambiado de un blanco plano a un gris que apelmazaba el aire. El resultado fue limpio en lo esencial. Culpable de secuestro con agravantes, culpable de retención ilegal, culpable de falsificación de documento con intención de engañar, culpable de preparativos para múltiples delitos. En la banca, los cuerpos se encogieron de maneras distintas sin necesidad de palabras. La audiencia de sentencia, semanas después, devolvió a la sala su geometría de siempre. Un informe presentencial describió la biografía de Kincaid como una contabilidad sin tragedias abiertas. Trabajos por proyecto en TI, alquileres breves, consumos moderados, ausencia de tratamientos documentados. No hubo elementos que explicaran, con alivio para nadie, la lógica del archivo que había preparado. La fiscalía pidió años que se cuenten ambas manos. La defensa reclamó límites y cursos de tratamiento que no existían en ninguna carpeta. La jueza habló con una cadencia que no se apuró. El fallo fijó una pena larga de prisión estatal y la obligación de registrarse con controles en el listado que marca a quienes han cruzado ciertas líneas. El lenguaje fue seco. La sala escuchó porque no había alternativa. Fuera, la ciudad continuó con su respiración de pueblo que se resiste a llamarse pequeño. En la escuela, las nuevas credenciales digitales exigieron costumbres incómodas que pronto se volvieron normales. En el buzón de la Asociación de Padres apareció una circular sobre verificación de citas y accesos. En el Cedar Storage, un operario sustituyó la persiana del B-17 por otra sin memoria. El expediente quedó lleno de marcas que, al cerrar, pesaron más que cuando entraron. El sello azul que nunca fue del distrito, la boquilla que convirtió aire en prueba, la carpeta con el lápiz seco, el número en el reverso de una tarjeta. En el interior del tribunal, las paredes blancas devolvieron a su silencio la historia que habían contenido. Nada de eso devolvió el tiempo, pero sostuvo, con la torpeza útil de la ley, la obligación de contar lo ocurrido sin adjetivos de más. El edificio del tribunal volvió a ser un bloque gris en la esquina donde nunca pasa nada, pero la mañana siguiente no devolvió del todo al pueblo a su tamaño. La sentencia había quedado escrita con la sobriedad que exigen los papeles que no admiten derrota, y la sala blanca regresó a su silencio de oficina. Afuera, los términos se convirtieron en rutinas nuevas. La historia, que había vivido durante semanas en una pantalla con números de fotograma y firmas de laboratorio, pasó a circular por corredores de colegio, circulares con márgenes estrechos y reuniones de padres que olían a café recalentado. En el distrito escolar, la primera evidencia del cambio fue un pitido seco en la puerta principal. Un proveedor instaló lectores de credenciales que exigían acercar una tarjeta con chip y a veces repetir el gesto porque la lectura fallaba cuando el plástico llevaba demasiados días en un bolsillo. La impresora común dejó de escupir plantillas abiertas. El formato de pases pasó a un módulo con código de barras, registro en tiempo real y validación doble en secretaría. El tablón de anuncios perdió su confeti de hojas sueltas. En su lugar quedó un panel con 3 documentos laminados, cada uno con su QR hacia una página oficial. El conserje, acostumbrado a fiarse de la memoria de los rostros, aprendió a pedir apellidos y compararlos con listas diarias. Tardó poco en transformarse en una costumbre. Mostrar el plástico, esperar el pitido, avanzar cuando el semáforo interior se volvía verde. El sistema de cámaras, que hasta entonces guardaba 15 días de vídeo por economía, amplió su retención a 6 meses. Los técnicos actualizaron firmware de aparatos que nadie mira si no se rompe algo. Se compró un servidor pequeño con discos redundantes que zumbaba en un cuarto sin ventanas. Los ángulos ciegos, identificados en el informe de la investigación, recibieron lentes nuevas que desplazan el cono muerto unos centímetros. La puerta de servicio junto al gimnasio perdió su holgura con un marco reforzado que crujió la primera semana como si se quejara de haber envejecido sin darse cuenta. Una nota interna prohibió terminantemente las consultas breves, sin cita en calendario. Los justificantes se emitieron con hora, nombre de quien libera, nombre de quien recibe y un campo que obligaba a escribir la razón sin vaguedades. La burocracia, que tantas veces sirve de coartada, se transformó por una vez en barrera. La asociación de padres,
que existía sobre todo como boletín amable con fotos de partidos y ventas de pasteles, publicó un recordatorio sobrio con un título que evitaba palabras trémulas. En 2 páginas enumeró prácticas de verificación para recogidas, visitas y actividades extracurriculares. La segunda mitad del documento se centró en la parte que no suele aparecer en trípticos: cómo decir no. No abrir una puerta porque es rápido. No liberar a un estudiante porque lo pide alguien conocido. No mover horarios sin registrar. Las reuniones de inicio de curso, antes convocatorias sociales, ganaron un bloque técnico con demostraciones de los nuevos controles. Los asistentes tomaron fotos con el teléfono por reflejo. En el correo institucional quedaron copias que nadie borró. En la comisaría, el expediente se engordó unas páginas con la verificación de los otros 11 nombres que dormían en la carpeta de Kincaid. Hubo visitas discretas a clubes y aulas, a pasillos y salidas. No apareció evidencia de acercamientos previos que hubieran cruzado una línea. La etiqueta de riesgo preparado se mantuvo en la ficha con la misma frialdad con que se asignan números a un parte. La Fiscalía dejó constancia de que la investigación sobre posibles tentativas se cerraba sin cargos adicionales, sin celebraciones y sin quitar el ojo de encima a un patrón que puede reproducirse en otra calle con otro nombre. Hannah regresó al instituto cuando el otoño había empezado a cambiar el color de los árboles en el borde de la Ruta 57. No volvió con un gesto heroico. Lo hizo con una mochila más liviana, un horario reducido y una puerta trasera para entrar sin pasar por el vestíbulo. Un coordinador de apoyo, esta vez un profesional con contrato visible, la recibió con un plan que no prometía curas rápidas ni milagros discretos. Su agenda tuvo huecos para sentarse en una sala pequeña sin ruido de fluorescentes. Su autobús esperó unos minutos fuera de ruta más de una vez. Su nombre dejó de sonar varias semanas en altavoces. La casa, con su porche bajo, recuperó hábitos día a día. La radio de la mañana a bajo volumen. La lista de la compra con letra distinta a la de la nota que la investigación guardó como evidencia. El latido sencillo de lavar platos y doblar ropa. El documento clínico llamó a eso adaptación. A los ojos de quienes miraban de frente, se pareció más a resistencia. El apartamento de Kincaid se vació por administración. La empresa de trasteros cambió la persiana del B17 por otra recién salida de un catálogo. El contrato quedó cancelado por falta de pago antes de que nadie pudiera aprovecharlo. La carpeta con la palabra Futures, rescatada del salón con guantes, sellos y fotografías con regla, ocupó un lugar frío en una caja fuerte de un edificio con luz amarilla de pasillo. No regresó a ninguna mesa doméstica. En el plano penitenciario, los papeles lo registraron dentro del sistema con una etiqueta funcional y sin misterio. Clasificación, módulo, visitas autorizadas, control de correspondencia. Nada en ese itinerario ofreció alivio ni causó impresión. Era la forma más prosaica de una consecuencia. En la escuela, la memoria se partió en 2 capas. La superficial, la de quienes necesitan vivir sin sobresaltos, aceptó pronto que enseñar a pasar una tarjeta es una habilidad como cualquier otra. La otra, la que no se lleva a las asambleas, se activó cuando una sombra se detuvo demasiado cerca de una puerta o una voz desconocida pidió un favor con urgencia. Los adultos, que se habían movido durante años al compás de la confianza, aprendieron a fabricarse pasos nuevos. Los estudiantes observaron ese cambio con la rapidez con que los jóvenes descifran reglas que nadie les explica y adoptaron estrategias discretas: enviar un mensaje antes de salir, caminar de 2 en 2 por pasillos secundarios, evitar atajos. La normalidad volvió, pero con menos puertas abiertas. La investigación redactó un anexo final con la traducción del caso a manual. Allí se ordenaron con cuidado las cosas que no pertenecen al morbo, por qué los huecos de agenda actúan como puertas, cómo las redes abiertas otorgan coartadas baratas, dónde se oxidan sin notarse cerraduras periféricas, qué detalla un consumo pequeño y preciso comprado en ferreterías anónimas, cómo un aire exhalado en una calle de centro comercial se convierte, si se respeta a la cadena, en materia que sostiene un juicio. No hubo frases para titulares, solo apartados con puntos que parecían de una clase distinta de escritura. En el barrio, nada tuvo un brillo de final. El porche de los Delany mantuvo su planta de hostas. El contenedor de basura se sacó al borde del camino cada martes. El bus escolar volvió a detenerse con su respiración de máquina vieja. A ratos,
Ratos, en las conversaciones que esquivan el centro de las cosas, apareció un detalle material como quien toca madera, el plástico laminado como símbolo de fragilidad, la boquilla en una bolsa como ejemplo de eficacia fea, la nota de cocina guardada en una carpeta que no debe abrirse. El lenguaje se hizo cuidadoso a fuerza de vivirlo. Una tarde, el instituto encabezó un correo con un asunto que ya no parecía propaganda, simulacro de acceso y verificación. Los estudiantes se movieron por pasillos según flechas nuevas. Los profesores sostuvieron puertas como quien sostiene una línea. En la puerta de servicio del gimnasio, el marco reforzado dejó de crujir. Nadie miró arriba cuando la cámara giró lo justo para morder el ángulo ciego. La mejora no es un espectáculo. Es un cambio casi invisible en la forma en que se ejecutan actos simples. La ciudad continuó con su modesta geografía. Una plaza con bancos que nadie estrena, una gasolinera que conoce matrículas, un centro comercial con luces demasiado blancas. El caso quedó detrás como una hilera de números de evidencia y de párrafos con verbos en pasado que ya no admiten refutación. Lo que siguió ocurriendo lentamente fue una recuperación que no pidió permiso, sostenida por reglas menos cómodas y gestos que durarán más que la memoria del tribunal. Después de apagar la luz de la sala, el peso cambió de lugar. Se asentó donde tienen que asentarse estas historias si quieren dejar de repetirse, en capas de rutina que no buscan aplausos, en decisiones pequeñas que nadie verá, en puertas que ahora se niegan a una facilidad antigua. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.